Buenas tardes, el día de hoy les vamos a socializar un tema de mucha importancia, el cual es educación en la antigua Roma. Mi grupo está conformado por Eliana Aragundi, Juliana Briones, Daneida Cabezas, Lili Bequiler, Fernanda Santos, Caterina Ruiz. y quien les habla, Derenis Macías. Para comenzar, es importante mencionar que daremos un vistazo al sistema educativo de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Introducción. Bueno, como sabemos, Roma fue una civilización avanzada en muchos aspectos y su sistema educativo reflejaba con claridad su organización social, sus valores culturales y su visión del poder y la ciudadanía. La educación no era simplemente un proceso de instrucción, sino una herramienta clave para preparar a los futuros líderes, soldados y ciudadanos que sostendrían el orden romano. Sin embargo, esta educación no estaba al alcance de todos. Estaba profundamente marcada por la clase social, el género y el estatus económico. Mientras los hijos de familias acomodadas recibían formación intelectual y retórica, los sectores más pobres apenas accedían a la enseñanza básica o en muchos casos eran destinados directamente al trabajo. Aún así, el modelo educativo romano fue influyente y dejó una huella que perduraría a lo largo de la historia, especialmente en el desarrollo del pensamiento occidental. A lo largo de esta exposición, les daremos a conocer las etapas de la educación romana, el papel de los maestros, los métodos utilizados, las desigualdades que la atravesaban y sobre todo el legado que dejó una de las civilizaciones más influyentes de la historia. empezaremos por las etapas de la educación. Como primera etapa encontramos la educación en el hogar y el ludus. En la antigua Roma, la educación empezaba en casa, desde el nacimiento hasta los 7 años. Durante esta etapa, las madres enseñaban a los niños a comportarse bien, a orar a los dioses, a respetar a los mayores y a seguir a las tradiciones familiares. Era una educación centrada en los valores y en la disciplina. A partir de los 7 años en adelante, si la familia tenía dinero, el niño podía asistir a Ludus, una escuela primaria dirigida por un maestro Ludi Magister. Allí aprendían a leer, a escribir y a contar, donde usaban tablillas de cera y punzones para escribir, y también usaban ábacos para hacer cálculos. Las condiciones no eran lujosas, no había pupitres, ni libros, ni materiales modernos, y a veces las clases se daban en plazas públicas, bajo soportales o en casas alquiladas. A pesar de lo básico del entorno, recibir educación era un privilegio para pocos. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que era la educación secundaria basada en el Grammaticus. Entre los 12 y 16 años, los jóvenes que podían continuar estudiando asistían a la escuela del Grammaticus. Este maestro les enseñaba a leer y analizar obras de autores como Homero, Virgilio y Cicerón. Aprendían gramática, historia, mitología y moral. Además de traducir textos del griego al latín, se trabajaba en la interpretación de los textos y la comprensión de ideas complejas de los mismos. Asimismo, la lectura en voz alta era común y también la memorización. Esta etapa formaba la base intelectual para quienes aspiraban a roles importantes en Roma. Educación superior y oratoria. A partir de los 16 años, los hijos de las familias poderosas podían aprender con un retor. ¿Qué es esto? Un maestro especializado en oratoria, que les enseñaba a hablar en público, organizar discursos, convencer a una audiencia. Eran esenciales para tener éxito en la política, en el ejército o en el derecho. Estudiaban también derecho romano, filosofía y ciencias. Un ejemplo famoso es Cicerón.
gran orador y político que fue formado con esta educación. Muchos romanos ricos incluso enviaban a sus hijos a Grecia para estudiar con los mejores maestros. Ahora les voy a hablar sobre las desigualdades sociales y el papel de la mujer dentro de la educación en Roma. Bueno, durante la época romana, la educación no estaba al alcance de todos. Existían marcadas diferencias sociales, las cuales limitaban lo que era el acceso al conocimiento, especialmente para los sectores o los lugares que eran de escasos recursos económicos. Bueno, la mayoría de los niños que provenían de familias humildes no asistían a la escuela, ya que desde temprana edad ellos debían de colaborar en lo que eran las labores del hogar, labores de campo o en distintos oficios para poder ayudar a sostener a su familia. La situación de las niñas era aún más restrictiva. Generalmente no recibían educación formal. Ellas eran criadas en casa, con el único objetivo de convertirse en esposas obedientes y madres dedicadas. Su formación se centraba en tareas domésticas, como la cocina, la costura, el tejido, y en aprender normas de conductas basadas en lo que era la obediencia y la sumisión. Por otro lado, en las clases altas, algunas mujeres de familias ricas sí accedían a una educación más completa, pero a su vez ellas también podían tener el beneficio de aprender a leer, escribir y adquirir ciertos conocimientos en lo que era literatura y filosofía. Sin embargo, estas mujeres estaban también limitadas por normas sociales estrictas que las alejaban de una vida pública o una vida dentro de la política. Bueno, a pesar de las limitaciones que hubo, existían mujeres romanas instruidas que lograron destacarse. Algunas escribieron obras, otras participaron en debates filosóficos y dejaron su huella en la vida cultural de su época. Este panorama nos permite comprender que la desigualdad no solo era económica, sino también de género y de oportunidades, reflejando una sociedad donde el rol de la mujer estaba claramente subordinado y limitado en el ámbito privado. Y bien, pues ahora vamos a hablar un poco sobre el rol de los esclavos y maestros. Bueno, muchos maestros eran esclavos griegos que eran capturados en la guerra, pero eran personas muy cultas. Ellos enseñaban en casas privadas y en escuelas. Ellos no eran muy valorados, ya que eran capturados por la guerra. También habían maestros libres, pero en general ellos siempre lo que hacían era enseñar, sea en prisión o sea en libertad. Siempre enseñaban y no era una profesión muy prestigiosa, excepto con los grandes, históricos, ¿no? Los padres pagaban directamente a los maestros, pero padres de alta jerarquía, ya que no había escuelas públicas ni salarios estables. Algunos esclavos se convertían en tutores personales de los hijos de los patriotas, viviendo dentro de las casas y enseñando día a día. Yo les voy a dar la conclusión y el legado. La educación en Roma fue clave para el desarrollo del imperio y su cultura. Aunque era desigual, elitista y con muchas limitaciones, la educación en Roma influenció a toda Europa por siglos. La estructura en niveles primarios, secundarios y los superiores. El enfoque en la literatura clásica, el uso del análisis de texto y la importancia de la oratoria se han mantenido hasta hoy. El pensamiento romano sobre la formación de carácter, la disciplina y la función del ciudadano es parte en nuestra idea moderna de la educación. Esto reflejaba las divisiones sociales y los valores romanos. Aunque no era universal, sentó bases para modelos educativos en Europa durante siglos. En conclusión, la educación en Roma fue una herramienta de poder, pero también una puerta hacia el conocimiento y la cultura. Su legado todavía vive en nuestras aulas. Con esto concluimos nuestra exposición. Gracias por su atención y esperamos haber aportado una mirada clara sobre la educación en la antigua Roma.